Sean bienvenidos a La Casa del Terror. Pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven y, sobre todo, asegúrense de que aquello que creen que es un simple adorno en su repisa no los esté observando de vuelta. Antes de otra cosa me gustaría disculparme por no subir video en estos días, lo que pasa es que tuve que hacer una exposición sobre la fabricación de circuitos impresos y circuitos integrados, me tardé bastante en hacer la investigación y la presentación, pero ya estoy libre y hoy hay historia nueva. El día de hoy tenemos una historia que nos recuerda que la curiosidad no solo mató al gato, sino que a veces despierta cosas que deberían permanecer dormidas en el polvo del olvido. No hablamos de monstruos de película ni de leyendas de ficción. Hablamos de esa oscuridad silenciosa que se cuela en los barrios que todos conocemos, donde la falta de respeto a lo ajeno puede abrir puertas que no tienen cerrojo. Soy Camazotz. Y esto es El Duende de la Casa Vieja. Nunca fui un buen chamaco. Si me preguntas hoy, te diría que era la mezcla perfecta entre la estupidez de la juventud y esa soberbia que te da el crecer en las calles del Estado de México. Crecí en una colonia donde el sol parece no iluminar, sino oxidar las cosas. Calles polvosas, perros flacos que te siguen con la mirada desde la sombra de coches destartalados y bardas infinitas cubiertas de grafiti viejo, capas y capas de pintura que esconden historias que ya nadie recuerda. Estudiaba en un colegio de bachilleres, uno de esos donde el éxito se mide en cuántas clases te saltas sin que te expulsen. Yo era de los peores. No por falta de cerebro, sino por exceso de aburrimiento. La rebeldía era mi droga. Buscaba problemas solo para sentir que la sangre me corría por las venas. Éramos 5, un grupo de sombras ruidosas que se creían dueñas de la banqueta. Brian era el líder no oficial, el más impulsivo. Estaban también el Chopo, el Flaco, Beto y yo. Nos dedicábamos a las bajezas típicas, bromas pesadas que rayaban en la crueldad, robos pequeños en papelerías y el acoso constante a cualquiera que pareciera más débil que nosotros. Nos sentíamos intocables. La juventud es una enfermedad que te hace creer que la muerte y las consecuencias son cosas que solo les pasan a los demás. Hasta que a Brian se le metió el diablo en el cuerpo. ¿Y si entramos a robar una casa? Soltó una tarde, mientras fumábamos detrás de las canchas. Lo dijo con una naturalidad asquerosa, como si estuviera sugiriendo ir por unos tacos al pastor después de la peda. No buscábamos una mansión. En nuestra colonia no había de esas. Elegimos una vivienda vieja en una calle que el alumbrado público parecía haber olvidado. Era una construcción de 2 pisos que se caía a pedazos, con el portón oxidado y las cortinas siempre cerradas, de esas telas pesadas y amarillentas que no dejan adivinar si adentro hay vida o solo tiempo acumulado. Decían que ahí vivía una anciana, una de esas sombras que solo salen a las 3 de la mañana a barrer la banqueta para no ver a nadie. Elegimos una noche de martes, cuando el silencio en el Edomex se vuelve espeso. Forzamos la cerradura trasera con la facilidad que te da el oficio de la mala vida. Al entrar, el olor me golpeó primero. No era humedad, era algo más denso. Era el olor del encierro, de la cera de velas consumidas y de algo que olía a tierra mojada, a pesar de estar bajo techo. Avanzamos con las linternas de los celulares, cortando la oscuridad. No había nada de valor. Muebles de madera carcomida por la polilla, cientos de imágenes religiosas con ojos de vidrio que parecían seguirnos y una capa de polvo tan gruesa que nuestras pisadas quedaban marcadas como cicatrices en el suelo. Ya estábamos por darnos por vencidos, maldiciendo nuestra suerte, cuando Brian se detuvo frente a una repisa de madera oscura, casi negra. Ahí estaba. Era una figura pequeña, un duende. Al principio pensé que era de cerámica, pero al acercar la luz, el material se veía distinto, casi orgánico, como si fuera madera tallada o algún tipo de hueso endurecido. No era una figura de jardín ni una artesanía simpática. Era una criatura de rostro arrugado, con una sonrisa torcida que dejaba ver unos dientes diminutos y afilados. Tenía los ojos chiquitos, como 2 cuentas de obsidiana que brillaban con el reflejo de nuestras luces. Estaba sentado, con las piernas cruzadas y un gorrito puntiagudo ladeado. Desde el segundo en que lo vi, algo en mi nuca se erizó. Una sensación de rechazo visceral, como cuando caminas cerca de un cable de alta tensión y sientes la vibración en los dientes. Era una advertencia silenciosa. Llévatelo, Brian, le dije, tratando de ocultar mi incomodidad con una risa nerviosa. Se parece a tu suegra, igual de feo. Brian soltó una carcajada y, sin dudarlo, lo tomó por el cuello.
En ese momento, juraría que el aire de la habitación se volvió más frío, un descenso brusco que nos hizo soltar el vapor del aliento. Pero éramos jóvenes, éramos idiotas y nos sentíamos reyes. Brian se guardó la figura bajo la sudadera y salimos de ahí corriendo, celebrando nuestra hazaña sin saber que acabábamos de abrir una puerta que no tiene llave de regreso. Esa misma noche nos encerramos en el cuarto de Brian. Sus jefes trabajaban de noche en una fábrica y teníamos la casa para nosotros solos. El cuarto olía a humedad, a tenis viejos y a esa testosterona barata de quien se cree muy hombre. Pusimos la figura en medio de una mesa de madera descarapelada, bajo la luz amarillenta de un foco que parpadeaba de vez en cuando. Visto de cerca, el duende era todavía más repulsivo. La piel de cerámica, o lo que fuera, tenía una textura porosa, casi como si tuviera poros reales. Los ojos de obsidiana no reflejaban la luz, la absorbían. Había una maldad inherente en su diseño, una burla grabada en su expresión que parecía decirnos que nosotros éramos los intrusos, no él. Mira nomás qué hermosura, dijo el Chopo, soltando una carcajada mientras le daba un trago a su caguama. Empezamos con estupideces. Primero fueron las risas, luego los insultos. La arrogancia del ignorante es infinita. Brian sacó un plumón negro permanente y, con un pulso tembloroso por la adrenalina, le pintó unos bigotes ridículos y unas cejas pobladas. Nos reíamos como idiotas, sintiéndonos dueños del mundo. Pero no fue suficiente. El flaco, buscando lucirse, agarró unas pinzas de mecánico que estaban por ahí. Con un movimiento brusco, le aplicó presión a la oreja izquierda de la figura. El sonido que hizo al romperse no fue el de la cerámica estallando, fue un crujido seco, casi como un hueso que se parte. Un trozo de la oreja saltó y cayó al suelo, perdiéndose en las sombras bajo la cama. A nuevo. Ya está mocho como el Brian, gritó el Beto. Lo que siguió fue una espiral de degradación. Lo aventamos contra la pared, dejando una marca de impacto en el yeso, pero la figura ni siquiera se astilló más allá de la oreja. Le echamos restos de cerveza encima, dejando que el líquido amargo escurriera por su rostro deforme. Lo último fue lo más bajo. Brian lo puso en el suelo y, como si fuera un balón de fútbol, le soltó una patada que mandó a la figura a rebotar contra el closet. Nos fuimos a dormir con esa satisfacción retorcida de quien ha profanado algo sagrado sin recibir castigo inmediato. Los primeros 3 días no pasó nada fuera de lo común. La vida seguía su curso gris en el bachilleres. Pero al 4.º día, el ambiente en casa de Brian empezó a pudrirse. No fue un cambio drástico, fue una erosión lenta. Brian llegó a la escuela con una cara de pocos amigos. Decía que sus llaves no aparecían por ningún lado. Al final del día, las encontró dentro del congelador, congeladas en un bloque de hielo. Fue mi jefa, de seguro ya le está fallando la canica, dijo él, tratando de convencerse a sí mismo. Pero luego fue el dinero. Los pocos billetes que lograba juntar desaparecían de su cartera y aparecían semanas después enrollados dentro de sus propios calcetines usados, en el fondo del cesto de la ropa sucia. Luego vinieron las luces. Se despertaba a las 3 de la mañana y la televisión de la sala estaba encendida a todo volumen, pasando solo estática, ese ruido blanco que parece un enjambre de moscas metálicas. Las luces de la cocina se prendían solas. Las puertas que él juraba haber cerrado con llave, aparecían abiertas de par en par al amanecer, invitando al frío de la calle a entrar. Nada de eso era paranormal en el sentido de ver un fantasma. Era simplemente, incorrecto. Como si las leyes de la lógica se estuvieran doblando poco a poco alrededor de él. Y entonces empezaron los sueños. No eran pesadillas normales de esas que olvidas al despertar. Eran vívidos. Yo soñaba que caminaba por pasillos infinitos, donde las paredes se estrechaban hasta asfixiarme. Escuchaba risas. No risas humanas, sino un sonido seco, como hojas secas frotándose entre sí. Un clic 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 rítmico, como de uñas pequeñas golpeando el piso de cemento. Sentía que algo, desde la oscuridad absoluta de los rincones, me observaba con un hambre antigua. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que, si estiraba la mano fuera de la cama, algo me la iba a sujetar con dedos delgados y fuertes como alambre de púas. Para la segunda semana, el cambio en Brian era alarmante. Ya no era el tipo rudo que caminaba por el bachilleres como si fuera el dueño del asfalto. Se veía consumido. Tenía unas ojeras tan profundas que parecían hematomas, y su piel, antes morena y curtida por el sol del Estado de México, había adquirido un tono grisáceo, casi cenizo. Parecía que algo le estaba sorbiendo la vida mientras dormía, si es que acaso lograba pegar el ojo. Una noche de viernes, mi celular vibró en la mesita de noche.
Eran las 3 de la mañana. Contesté y solo escuché su respiración agitada, un jadeo rancio que me erizó los vellos de los brazos. «Güey, ven a mi casa», me susurró con una voz que no era la suya. Sonaba quebrada, vieja. Algo está mal. Algo está muy mal. Sus jefes se habían ido a un velorio a Toluca y lo habían dejado solo. Crucé las calles desiertas de la colonia, sintiendo que las sombras de los postes se alargaban más de lo debido, como dedos intentando alcanzar mis talones. Cuando llegué a su casa, la puerta principal estaba entreabierta. Un descuido que en ese barrio te costaba la vida, pero a Brian ya no parecía importarle el mundo exterior. El terror que tenía adentro era suficiente. Al entrar, el aire se sentía espeso, como si estuvieras caminando bajo el agua. Había un silencio absoluto, de esos que te hacen zumbar los oídos. Encontré a Brian sentado en la mesa de la cocina, frente a la figura del duende. Tenía las manos entrelazadas, apretando tanto que los nudillos se le veían blancos. «Míralo», me dijo, señalando con la barbilla sin despegar los ojos de la criatura. Me acerqué, tratando de mantener la compostura de tipo duro, pero cuando la luz de la cocina iluminó la figura, sentí un vacío en el estómago. El duende estaba en el centro de la mesa, impecable. La oreja que el flaco le había arrancado con las pinzas estaba ahí, perfectamente unida, sin una sola cicatriz o marca de pegamento. El plumón negro con el que le pintamos los bigotes había desaparecido por completo, dejando la superficie de la cara limpia, como si nunca hubiera sido profanada. Incluso las grietas de cuando lo pateamos contra el closet se habían esfumado. Estaba como nuevo, o mejor dicho, estaba más vivo que antes. «Yo no lo arreglé», dijo Brian, y se le escapó una lágrima que le surcó la mejilla mugrosa. «Te lo juro por mi jefa, que yo no le hice nada. Lo tiré a la basura ayer en la tarde. Lo amarré en 3 bolsas negras y lo dejé en el bote de la esquina. Cuando desperté hace 1 hora, ya estaba sentado aquí». En ese momento, el silencio de la casa se rompió. En el segundo piso, justo arriba de nuestras cabezas, se escuchó un golpe seco. Tac. Luego otro. Tac, tac. Eran pasos. Pasos pequeños, pesados, como si alguien caminara con zuecos de madera o con garras sobre el piso de cemento pulido. No eran ratas. Las ratas no arrastran cosas. El sonido era el de algo pesado siendo jalado por el suelo. SSSSHHH, tac, SSSSHHH. Nos quedamos congelados. El sonido bajó por las escaleras, peldaño por peldaño. Podíamos escuchar cómo la madera vieja crujía bajo un peso invisible. Brian se hizo ovillo en la silla, tapándose los oídos. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Era como si la mirada de obsidiana del duende sobre la mesa me tuviera anclado al piso, devorando mi voluntad. Los pasos llegaron al pie de la escalera, justo detrás de la puerta de la cocina. Se detuvieron. Durante un minuto que pareció una eternidad, no escuchamos nada. Solo el latido desbocado de mi propio corazón golpeándome las costillas. Entonces, algo golpeó la parte baja de la puerta. 3 veces. 3 golpecitos rítmicos, burlones. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la cocina, con todas las luces encendidas, vigilando la puerta como si el mismo diablo fuera a asomarse por debajo del marco. Pero no apareció nada. Solo ese silencio que te zumba en los oídos y la mirada fija de esa figura de cerámica que parecía estarse alimentando de nuestro miedo. A partir de esa madrugada, la suerte se nos pudrió. No fue una racha de mala suerte común, fue como si una nube negra se hubiera instalado sobre nuestras cabezas, una energía densa que lo arruinaba todo. Empezó con cosas pequeñas y escaló rápido, volviéndose destructivo. Al Chopo lo asaltaron 2 cuadras antes de llegar a su casa. No solo le quitaron el celular y los tenis, sino que le dieron una golpiza que lo dejó 3 días en el hospital con el tabique roto y un ojo que tardó meses en abrirse. Lo raro es que él decía que los asaltantes se reían de una forma extraña, una risa seca, como de hojas crujiendo, igualita a la de mis sueños. Luego fue el flaco. Su jefe, que siempre había sido un hombre tranquilo, perdió el trabajo de la nada y, en un arranque de furia inexplicable, destrozó la casa y terminó yéndose, dejando a la familia en la calle. El Beto, por su parte, empezó a tener ataques de ansiedad tan fuertes que no podía ni salir de su cuarto. Decía que sentía que alguien le respiraba en la nuca todo el tiempo, incluso cuando estaba solo bajo las cobijas. En mi casa, las cosas no iban mejor. Mis jefes empezaron a pelearse por puras estupideces, gritos que escalaban hasta que los platos volaban por la cocina. Yo sentía una presión constante en el pecho, como si una mano invisible me apretara los pulmones.
No era terror de película, de ese que te hace gritar. Era algo peor. Era un terror cotidiano, invisible, silencioso. Era la sensación de estar siendo observado desde cada rincón oscuro, desde cada sombra que proyectaba el ropero. Brian era el que peor la estaba pasando. Ya no comía. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras y sus manos no dejaban de temblar. Me llamó una tarde, llorando desconsolado. Ya no puedo más, güey, me dijo entre sollozos. Anoche desperté y sentí algo pesado sentado en mis piernas. No podía moverme. Estaba oscuro, pero alcancé a ver esos ojos de canica brillando al pie de la cama. Se estaba riendo, te lo juro. Escuché su risa dentro de mi cabeza. Fue entonces cuando Brian tomó la decisión. Ya no era un juego, ya no éramos los tipos rudos del bachilleres. Éramos unos niños asustados que habían jugado con algo que no entendían. Tenemos que devolverlo, sentenció. Lo que sea esa cosa, no es de nosotros. Y nos está matando. Quedamos de vernos esa misma madrugada, a las 3, la hora en que el mundo parece contener el aliento. Brian traía la figura envuelta en una franela roja, apretándola contra su pecho como si fuera un amuleto maldito. Caminamos por las calles polvosas de la colonia, pero esta vez no íbamos fanfarroneando. Íbamos callados, mirando por encima del hombro a cada paso, sintiendo que el eco de nuestras propias pisadas nos seguía demasiado de cerca. Llegamos a la casa vieja. El portón oxidado chirrió al empujarlo, un lamento metálico que rasgó el silencio de la noche. Entramos por la misma ventana trasera. La casa se sentía más fría que la primera vez, el olor a cera y tierra mojada era ahora insoportable, casi nauseabundo. Llegamos a la estancia. La repisa de madera oscura seguía ahí, esperándonos. Estaba vacía, el único espacio sin polvo en toda la habitación, como si el lugar mismo hubiera estado guardando el sitio para su regreso. Brian, con las manos temblando tanto que casi suelta la figura, colocó al duende exactamente en el mismo lugar donde lo encontramos. El rostro de la criatura, bajo la luz de la luna que se filtraba por las cortinas raídas, parecía más burlón que nunca. Sus ojos de obsidiana brillaron un instante, reflejando algo que no era luz. «Perdón», susurró Brian con la voz quebrada. «Ya te trajimos de vuelta. Déjanos en paz». Salimos de esa casa sin mirar atrás, casi tropezando con nuestros propios pies en la oscuridad del patio. No corrimos por miedo a que algo nos persiguiera, sino por la urgencia de alejarnos de esa presencia que parecía pegada a nuestra piel como mugre. Al cerrar el portón oxidado, el silencio de la calle se sintió distinto. Menos denso. Como si una válvula de presión se hubiera abierto por fin. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí. No hubo pasillos infinitos, ni risas secas, ni pasos de garras sobre el cemento. Desperté con el sol dándome en la cara y una sensación de ligereza en el pecho que ya había olvidado. Poco a poco, la vida de todos empezó a enderezarse, aunque las cicatrices se quedaron. Al Chopo le quedaron marcas en la cara, pero los asaltos pararon. El papá del flaco regresó a casa un mes después, pidiendo perdón y sin recordar por qué le había dado ese ataque de locura. El Beto dejó de sentir que alguien le respiraba en la nuca, aunque ahora siempre duerme con una luz encendida. Brian fue el que más tardó en sanar. Dejó la escuela. Se volvió un tipo callado, de esos que siempre caminan pegados a la pared y que nunca, por nada del mundo, se quedan solos en una habitación oscura. Dice que a veces, cuando hay mucho silencio, todavía cree escuchar un clic 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 lejano, pero prefiere pensar que es su imaginación tratando de jugarle una broma pesada. Yo, por mi parte, ya no fui el mismo chamaco rebelde que buscaba problemas por aburrimiento. Aquella arrogancia que me hacía sentir intocable murió en esa cocina, frente a esos ojos de obsidiana. Dejé de robar. Dejé de meterme en casas ajenas. Dejé de burlarme de lo que no entendía. Porque entendía algo que no te enseñan en el bachilleres ni en la calle. No todo lo desconocido es un juego. No todo lo que parece inofensivo, una simple figura de cerámica o un adorno viejo, lo es en realidad. Hay fuerzas en este mundo, energías viejas y resentidas, que no necesitan ser fantasmas de película para destruirte la vida. A veces, el verdadero terror no está en lo sobrenatural, en los gritos o en la sangre. El verdadero terror nace de nuestra propia soberbia, de creer que todo lo que vemos nos pertenece y que podemos pisotear lo que sea sin que el mundo nos devuelva el golpe. Desde aquel día, aprendí a respetar lo que no conozco. No es un miedo paralizante, es más bien una intuición, un instinto de supervivencia que me dice cuándo retroceder.
porque ahora sé que hay cosas en los rincones de las casas viejas, en las sombras de las repisas llenas de polvo, que no hacen ruido, que no se mueven, que no gritan, pero que te observan. Y que tienen toda la eternidad para esperar a que cometas el error de creer que eres más fuerte que ellas. Díganme en los comentarios, ¿alguna vez han sentido que un objeto en su casa no debería estar ahí? ¿Han experimentado esa sensación de que una figura, un cuadro o un juguete los observa con ojos que parecen demasiado reales? Los estaré leyendo, buscando entre sus historias alguna que me haga dudar de mi propia tranquilidad. Si este relato les erizó la piel, no olviden darle un like y suscribirse para seguir explorando los rincones más oscuros de nuestra realidad. Compartan este video con alguien que crea que puede burlarse de lo desconocido sin pagar las consecuencias, quizás esto les sirva de advertencia. Soy Camazotz y recuerden, antes de irse a dormir esta noche, revisen bien sus repisas. Asegúrense de que todo esté en su lugar. Porque hay cosas que no necesitan permiso para entrar, y una vez que lo hacen, nunca se van del todo. Que tengan una noche en paz, si es que pueden.